Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al versículo 17. Capítulo 9, del versículo 9 al versículo 17 de Mateo. Vamos a leer un versículo cada uno, ¿sí? Yo empiezo a leer los versículos impares y ustedes los pares. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Todo junto al 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. ¿Qué es lo que ustedes hacen primero cuando se levantan, cuando se despiertan por la mañana? Hay algunos que van al baño, otros que van a la cocina a prepararse el desayuno. Una vez hice esta pregunta en la iglesia donde yo pastoreaba antes, y un hermano levantó la mano y dijo: yo leo la Biblia. No esperaba una respuesta tan espiritual. Hoy tampoco espero una respuesta espiritual de parte de ustedes. Lo que sí, lo que quiero hacer es simplemente poder pensar juntos qué es lo que hago y qué es lo que hacemos al comenzar el día. Pensemos, ¿qué es lo que ustedes hacen primero? Cuando se levantan, cuando se despiertan. Creo que una de las cosas que la mayoría de la gente hace al comenzar el día es mirarse en el espejo, ¿no? Nos lavamos la cara mirando el espejo, nos afeitamos, nos cepillamos, nos peinamos, las mujeres se maquillan mirándose en el espejo. Yo no sé cuántos tiempos pasaron hoy frente al espejo, porque a veces eso suele ser, ¿no? Cuando las mujeres pasan mucho tiempo en el espejo, suele ser motivo de discusión con el marido, porque muchas veces nosotros los hombres en 10 minutos estamos vestidos y listos para salir, y tenemos que allí estar esperando a nuestras esposas para que se vistan, se maquillen, se preparen, pero pasamos mucho tiempo frente al espejo. Ahora, ¿por qué nos miramos a nosotros mismos? Debe haber personas que se aman tanto a sí mismos que se deleitan mirándose en el espejo. Sin embargo, muchas veces nos miramos en el espejo porque lo que nos importa y lo que nos interesa es cómo otras personas nos van a ver, cómo otros me van a ver a mí. Muchas veces, uno de los elementos que determina nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, es el qué dirán y qué opinan, qué pensarán otros. Este pensamiento nos lleva a vivir en una tensión y regula nuestro comportamiento en el ambiente de trabajo, en relación con sus amigos e inclusive dentro de la familia. A veces por los comentarios de la gente nos alegramos o nos enojamos, se nos sube la autoestima o se nos cae la autoestima, nos solemos sentir avergonzados o nos sentimos valorados. Dependiendo de los comentarios y de las opiniones de los otros, nuestras emociones experimentan distintos tipos de sentimientos y esto ejerce una gran influencia en nuestra vida. Sin embargo, más que las opiniones de la gente, lo que nos debería importar a nosotros primero debería ser la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo Dios me ve a mí? Más que cómo los hombres me ven, debería importarme cómo me ve Dios a mí. El pasaje de hoy
relata dos sucesos ocurridos en la casa de Mateo. Y en los dos casos, Jesús es criticado por dos grupos de personas, o dos grupos religiosos. ¿Sí? Están los fariseos criticando a Jesús, están los discípulos de Juan el Bautista criticando a Jesús. Pero sin embargo, más allá de las opiniones, de las críticas de este grupo, estos dos grupos, Jesús actúa según su convicción. Jesús actúa según el propósito por el cual ha venido. Jesús se comporta de una manera según la voluntad de Dios. Después de ser llamado por Jesús, podemos ver que Mateo invita al Señor a su casa, a una comida. Por eso del versículo 9 al 13 vemos que los fariseos cuestionan el acto de Jesús de comer con los pecadores. Del versículo 14 al 17 vemos que los discípulos de Juan el Bautista cuestionan de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos. Y todo esto está ocurriendo dentro de la casa de Mateo. Y es Mateo quien escribe este relato en su propio evangelio. Pareciera ser que los dos hechos tienen que ver con la comida, ¿no? Uno sobre con quién comía Jesús y el otro sobre por qué comían los discípulos. Sin embargo, el mensaje de Mateo, el mensaje que el Mateo quiere transmitir en este pasaje, no es ni con quién ni por qué tenemos o debemos comer, sino cómo debe actuar y cómo debe ser un discípulo de Jesús. Tiene que ver con el verdadero comportamiento de un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es alguien que ha sido llamado por Cristo. Mateo fue llamado por Jesús. Si vemos el versículo 9, está este relato que cuenta el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Sin haber recibido un llamado de parte de Jesús, nadie puede llegar a ser su discípulo. Un llamado externo como Mateo ha recibido, o un llamado interno como el apóstol Pablo. Sin haber recibido este llamado de Jesús, sin haber tenido un encuentro personal con Cristo, uno no puede llegar a ser discípulo de Jesús. Y el llamado de Jesús tiene tres aspectos. En primer lugar, Jesús nos llama para el perdón del pecado. El Señor cuando nos llama para perdonar nuestros pecados. Cuando decimos, yo creo en Jesús, yo tuve un encuentro con el Señor, Jesús me llamó, lo que presuponemos es que esta persona ha recibido el perdón de Dios. Uno no puede seguir al Señor si primero sus pecados no son perdonados o limpiados. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Habla de la necesidad de recibir el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sin embargo, ¿qué fue lo que cuestionaron los fariseos, no sobre Jesús? El versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Justamente cuestionaban de que un maestro de la ley como Jesús esté sentado con los pecadores y comiendo con ellos de la misma mesa. Había algo que los fariseos no entendían del Señor. Eso es el propósito de su venida. No conocían a Jesús y por lo tanto ellos no sabían por qué Jesús había venido al mundo. ¿Por qué entonces vino Jesús a este mundo? Mateo 9, versículo 6 dice lo siguiente, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Amén. Para esto vino Cristo, y cuando Jesús nos llama, cuando Jesús llama a alguien, primeramente lo que hace es justamente perdonar sus pecados. Y en los versículos 12 y 13 de hoy, ¿qué dice? Al oír esto, los comentarios de los fariseos, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Habla del propósito de la venida de Cristo. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para esto vino Cristo a nosotros, para que por medio del arrepentimiento en Cristo, en Jesús, recibamos el perdón de Dios.
El libro de Mateo, capítulo 1 al capítulo 4, muestra a Jesús antes de su ministerio terrenal. Y los capítulos 5, 6 y 7 contienen las palabras de Jesús que nosotros llamamos Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y en los capítulos 8 y 9, Mateo muestra a Jesús sanando a varios enfermos. Vemos a Jesús sanando a un leproso, Jesús sanando al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, sana al paralítico, a la mujer que por 12 años había sufrido de flujo de sangre, sana a un endemoniado y hasta resucita a una niña muerta. Habla de muchos milagros de Jesús. Y el capítulo, sin embargo, 8 solamente cuenta la sanidad. Relata la sanidad, el milagro. Pero entrando en el capítulo 9, después de la sanidad, Jesús comienza a proclamar el perdón de pecados y la salvación. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos muestra esto? Uno puede recibir la sanidad física. Uno puede ser físicamente fuerte. Pero la verdad es que todos vamos a morir en algún momento. Lamentablemente, durante la semana pasada muchos perdieron la vida, ¿no? Bomberos, rescatistas, pasajeros que viajaban en micro, otros como víctimas de la inseguridad. Nos guste o no, la muerte está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Por eso David confesó en 1 Samuel 23, apenas hay un paso, ¿sí?, entre mí y la muerte. Hay un solo paso entre mí y la muerte. O sea, la muerte está muy cerca de nosotros. Por eso, hermano, Jesús vino a dar la solución ante la muerte. Jesús vino a dar la vida eterna. Aunque tenga un cuerpo sano, si el pecador no recibe el perdón de sus pecados, lo que le espera es la muerte eterna. Por eso cuando Jesús nos llama, primeramente nos llama para el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, para ser un verdadero discípulo de Jesús, tenemos que tener la seguridad de que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que solo creyendo en Jesús puedo ser limpio de mis pecados. En segundo lugar, Jesús nos llama para que le sigamos. Un discípulo de Cristo sigue los pasos del Maestro. En el versículo 9 de hoy, Jesús le dice a Mateo, sígueme, y dice la palabra que Mateo se levantó y le siguió. ¿Qué significa aquí la palabra seguir? La palabra seguir en griego es akoluseo. Y esta palabra akoluseo es una palabra compuesta, formada por la letra A, que es la contracción de la palabra jama, que significa lo mismo, y la palabra keluso, que significa camino. O sea, akeluseo, sígueme, o la palabra seguir aquí, significa el mismo camino. O sea, literalmente hablando, seguir, ¿sí? La palabra seguir que Mateo utiliza aquí en el versículo 9, significa caminar juntos por el mismo camino. Caminar juntos por el mismo camino. Cuando Jesús dice, sígueme, no está pidiendo que solo camines detrás de Él, sino que está invitando a caminar con Él, por el mismo camino, por donde Él está caminando. Lo que Jesús está diciendo, ven, vamos juntos, andemos juntos, caminemos juntos, vivamos juntos. Caminar con Jesús, caminar por donde caminó Jesús, es lo que hace un discípulo que ha recibido el llamado del Señor. ¿Y ustedes están caminando con Jesús? ¿Jesús camina con ustedes en su vida? ¿Hay espacio para Cristo en la vida de ustedes? En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 encontramos las siguientes palabras. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Reconócelo en todos tus caminos. Reconocer al Señor en nuestro camino y en nuestro andar. Nos invita a reconocer al Señor en cada momento de nuestra vida. Hermanos, Jesús nos llama para que le sigamos. Y esto implica caminar con Él, andar con Él, reconocerlo en todo nuestro camino, vivir con Él. En tercer lugar, Jesús nos llama hacia una vida nueva, hacia una nueva vida. El versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dice Jesús aquí
que el vino nuevo se guarda en odres nuevos. Si en la primera parte del pasaje de hoy fueron los fariseos que vinieron, ¿sí?, a los discípulos del Señor para cuestionar por qué Jesús estaba comiendo con los pecadores, en esta segunda parte son los discípulos de Juan el Bautista que vienen al Señor y cuestionan por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. O sea, lo que están cuestionando es de que los discípulos de Jesús no parecían a discípulos de un maestro de la ley. Ellos no podían observar en los discípulos de Cristo imágenes que los discípulos de un maestro de la ley debían tener. Y el parámetro que ellos utilizan para criticarlo está en el versículo 14. ¿Qué dice? ¿Por qué no ayunan como nosotros y como los fariseos? Inclusive dice, nosotros ayunamos mucho y ellos no ayunan. No ayunan como nosotros ni como los fariseos. O sea, la religiosidad de los seguidores de Juan el Bautista y la religiosidad de los fariseos era algo que ellos querían observar en los discípulos de Jesús. Sin embargo, ellos no encontraban esa religiosidad en ellos. ¿Sí? Esto era el parámetro espiritual de ellos, ser como fariseos. Ante este cuestionamiento, Jesús responde, el vino nuevo se guarda en odres nuevos. Y esta respuesta de Jesús tiene dos implicancias. El primero es que los discípulos de Jesús no son discípulos del judaísmo. Tanto los discípulos de Juan el Bautista y tanto los fariseos, ellos todos vivían bajo la tradición judaica, del judaísmo. Fue la religión del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, lo que ellos querían ver en los discípulos de Jesús es justamente esa imagen, esa práctica basada en la tradición del judaísmo. Ver, ¿no?, que sean como los judíos. Y era el parámetro que ellos utilizaban. Nosotros queremos que los discípulos sean como nosotros. Y al no observarlo, ellos cuestionaban eso. Ellos se aferraban a la vieja tradición. Y Jesús dice, el vino nuevo se guarda en odres nuevos. No podés evaluar o calificar a un discípulo de Jesús según los parámetros del judaísmo. Y en segundo lugar, que los discípulos de Jesús debían vivir una nueva vida, una vida diferente que su vida vieja. Si vemos 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Hay que dejar la vida vieja y vivir una vida nueva en Cristo. En Gálatas 2:20, un pasaje que muchos lo conocemos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dejar la vida vieja y vivir una nueva vida en Cristo. Para esto nos llamó Jesús. No sé si escucharon hablar de la iglesia reformada siempre reformándose. La iglesia reformada siempre reformándose. La primera iglesia cristiana en la Biblia, ¿no?, empezó como una iglesia de Cristo centrado en el Evangelio, en el amor y en la cruz, ¿no?, muy diferente al judaísmo. Era algo nuevo. Pero con el correr del tiempo, la iglesia se estructura, ¿sí?, bajo el nombre de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La tradición, ¿no?, llega a ser algo muy importante para ellos, ¿no?, y vuelven al legalismo del pasado. Comienza a alejarse de la esencia del Evangelio. Y ante esta situación en el siglo XVI, cuando los reformadores comienzan, ¿no?, toda una lucha para volver a la iglesia del Evangelio, para llevar la iglesia hacia lo que es una iglesia de Cristo, cristocéntrico, ¿no?, palabra céntrica. Y uno de los lemas que utilizaban estos reformadores es la iglesia reformada siempre reformándose. La iglesia reformada siempre debe reformarse. Si la iglesia no está despierta, si la iglesia no se reforma continuamente, se estanca, se corrompe, se hace culturalmente fuerte, la tradición comienza a tomar una autoridad dentro de la iglesia y se aleja de Cristo, se aleja de la esencia del Evangelio. Y lo único que le queda es la tradición y la formalidad. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros como cristianos, como los llamados por Jesús, debamos reformar nuestra vida continuamente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús les quería decir a los discípulos de Juan el Bautista.
Mis discípulos se despojan del viejo odre, del judaísmo, se despojan de su vieja manera de vivir y viven una nueva vida como un vino nuevo en odre nuevo. Una nueva vida en mí, una nueva vida en Cristo. Hermanos, Jesús nos llamó como sus discípulos y aún hoy llama a aquellos que todavía no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Ante el llamado de Jesús, Mateo se levantó de inmediato y le siguió. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante el llamado de Jesús? ¿Cómo van a responder ustedes ante la palabra de Dios? Jesús nos llama. Primero, nos llama para el perdón de nuestros pecados. ¿Hay alguien aquí que necesite el perdón de Dios? ¿Hay alguien aquí que necesite aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Acepte el llamado del Señor. En segundo lugar, Jesús nos llama para que caminemos con Él, para que andemos con Él. ¿Caminan con Jesús? ¿Andan con Cristo? Tomen la decisión de caminar con el Salvador. En tercer lugar, Jesús nos llama para que vivamos una nueva vida en Él, en Cristo. ¿Están viviendo una nueva vida? ¿Se despojaron de su vieja manera de vivir? ¿O todavía hay estas dudas del pasado que están arrastrando, ¿no? Y que tienen incidencia e influencia en la vida de ustedes? Vivan una nueva vida como discípulos de Cristo. Deseo que todos nosotros, como discípulos de Jesús, podamos vivir con la seguridad del perdón en el Señor. Y que caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque hoy estamos una vez más delante de tu presencia y hemos escuchado tu palabra. Y tu palabra nos invita y nos desafía a recibir el llamado de Cristo y a vivir como los que hemos sido llamados por Jesús. Señor, vemos a Mateo que responde de inmediato ante el llamado de Jesús. Señor, cada uno de nosotros en distintos momentos de nuestra vida hemos recibido llamados, algunos de niños, algunos de adolescentes, algunos de jóvenes, otros ya de grandes. Padre, de distinta manera, de distinta forma hemos recibido llamado de tu parte, llamado externo, llamado interno. Sin embargo, Padre, ¿cuántas veces nosotros nos olvidamos esta verdad de que el vino nuevo se debe guardar en odre nuevo? ¿Cuántas veces, Señor, nos olvidamos de ese lema por el que lucharon, Señor, los primeros reformadores? Que la iglesia reformada, ¿no? Siempre reformándose, que debe reformarse siempre. Padre, en esta hora delante de tu presencia queremos revisar nuestras vidas. Queremos revisar nuestras vidas, Señor. Y si hay alguien aquí, Padre, que necesite de tu perdón, yo te pido que vos estés tocando, que estés llamando, que estés haciendo un llamado interno en su corazón, para que esa persona pueda aceptar a Jesús, pueda arrepentirse en Cristo y pueda recibir el perdón tuyo. Y si hay alguno aquí, Padre, que todavía, ante el llamado de caminar con vos, Padre, no han respondido con un sí, yo te pido también que el Espíritu Santo esté tocando sus corazones para que ellos puedan saber, darse cuenta cuán importante, cuán valiosa, cuán bendición es poder caminar con Cristo. Y que puedan tomar la decisión de caminar con Cristo a partir de hoy. Y de aquellos, padres, que todavía no pudieron dejar su vieja manera de vivir, ayúdalos para que puedan renunciar su vida vieja y poder empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Bendícelos. Gracias te damos en el nombre del Señor. Amén y amén.